Hola a todos, hoy tenemos al doctor Coleman. Hola doctor, ¿cómo está hoy? Buenos días Dave, estoy feliz porque podré darles algunos consejos para tener una vida más saludable. Exactamente, es por eso que estamos aquí hoy. El doctor Coleman nos dirá cómo tener un mejor estilo de vida. Sí, pero primero debo decirte algo realmente muy importante, Dave. Así que presta atención. Siempre será mejor ir a un hospital o ver a un médico para obtener mejores resultados y consejos. Lo que haré es dar consejos generales para tener una vida más saludable, sobre todo hábitos alimenticios. Es importante que nos lo recuerde. Gracias, doctor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que quiero decirles es desayunar. Comienza tu día con un desayuno saludable. Debe incluir proteínas magras, cereales integrales, frutas y verduras. Ese es un buen desayuno. Entiendo que el desayuno es importante, pero ¿qué pasa con el ayuno intermitente? He oído mucho sobre eso. El ayuno intermitente significa que tú no comes durante un periodo de tiempo, cada día o semana. Puede variar. Pueden ser 12, 18 o a veces 24 horas. Estudios sugieren que el ayuno en días alternos es tan efectivo como una dieta típica baja en calorías para perder peso. Eso parece razonable porque reducir la cantidad de calorías que ingieres debería ayudarte a perder peso. Pero debes tener cuidado. El ayuno intermitente es seguro para muchas personas, pero no para todos. Saltarse las comidas puede no ser la mejor manera de controlar tu peso si estás embarazada o amamantando. Si tienes cálculos renales, reflujo gastroesofágico, diabetes u otros problemas médicos, debes hablar con tu médico antes de comenzar el ayuno intermitente. No es un juego, Dave. Muchas personas solo se saltan las comidas, pensando que estarán más saludables de esta manera. A menos que, por supuesto, que te haya asesorado antes un nutricionista. Eso es muy importante. No se limite a hacer todo lo que ve por ahí. Primero, verifique que sea cierto. Exactamente. Otra cosa es, prepara la mitad de tu plato con verduras y vegetales. Se recomienda comer al menos 5 porciones de una variedad de frutas y verduras todos los días. Pueden ser frescos, congelados, enlatados, secos o en jugo. Puede ser más fácil de lo que crees. ¿Por qué no comer un plátano con el cereal o cambiar el refrigerio habitual de media mañana por una fruta fresca? Un vaso de jugo de frutas, jugo de vegetales o batido también cuenta como una porción, pero limita la cantidad que tiene a no más de un vaso al día, ya que estas bebidas son azucaradas y pueden dañar tus dientes. Y ese es un punto importante. La gente piensa que comer frutas todo el día es saludable, y no lo es. Las frutas también tienen mucho azúcar. Deben saber eso. Recuerda, todo en exceso es malo. Bueno, eso es cierto. También podemos tener sobrepeso al comer frutas y verduras. Exactamente. Ah, también, come más pescado.
incluida una porción de pescado azul. El pescado es una buena fuente de proteínas y contiene muchas vitaminas y minerales. Puedes elegir entre fresco, congelado y enlatado, pero recuerda que puede tener un alto contenido de sal. La mayoría deberían comer más pescado, pero existen límites recomendados para algunos tipos de pescado. Bueno, a muchas personas no les gusta comer pescado. Yo soy uno de ellos, pero sé que es importante. Siempre es importante tener una dieta variada. Además, el pescado frito es delicioso. Me encanta. Y doctor, ¿es cierto que tenemos que reducir las grasas saturadas y el azúcar? ¿O no se incluye en nuestra dieta? Necesitas un poco de grasa en tu dieta, pero es importante prestar atención a la cantidad y el tipo de grasa. Hay dos tipos de grasas, saturadas e insaturadas. Demasiada grasa saturada puede aumentar la cantidad de colesterol en la sangre, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Te lo diré. En promedio, los hombres no deben consumir más de 30 gramos de grasas saturadas al día. Y en promedio, las mujeres no deben consumir más de 20 gramos de grasas saturadas al día. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños menores de 11 años deben consumir menos grasas saturadas que los adultos. Se encuentra en muchos alimentos como embutidos, mantequilla, queso duro, nata, tartas, etc. Trata de comer menos grasas saturadas y elige alimentos que contengan grasas no saturadas. Ese es mi consejo. Y sobre el azúcar, el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar aumenta el riesgo de obesidad y caries. Los alimentos y bebidas azucarados suelen tener un alto contenido de energía y si se consumen con demasiada frecuencia, también pueden causar caries, especialmente si se comen entre comidas. Ten cuidado. Doctor, una pregunta ahora. Me encanta comer comida salada. ¿Es realmente malo comer alimentos salados? Bueno, lamento decirte esto, pero comer demasiada sal puede aumentar tu presión arterial. Las personas con presión arterial alta podrían desarrollar enfermedades cardíacas o sufrir un derrame cerebral. Y incluso si no agregas sal a tu comida, es posible que aún estés comiendo demasiado. Alrededor de las 3/4 partes de sal que consumes ya está en los alimentos cuando los compras. Entonces, deja de comer demasiada sal, por favor. Es tanto o más dañino que el azúcar. Ah, no sabía eso. Gracias, doctor. ¿Y el agua? He oído que es importante. Bueno, por supuesto, necesitas beber muchos líquidos para evitar que te deshidrates. Se recomienda beber 8 vasos de agua al día. Esto se suma al líquido que obtienes de los alimentos que ingieres. Todas las bebidas sin alcohol cuentan, pero las bebidas bajas en azúcar son opciones más saludables. Y recuerda beber más líquidos cuando hace calor o mientras haces ejercicio. Y hablando de hacer ejercicio, ¿qué tan importante es tener una vida saludable? Además de comer de manera saludable, el ejercicio regular puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades graves.
también es importante para tu salud y bienestar general. Y te diré por qué. Tener sobrepeso puede provocar problemas de salud, como diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. Y también tener bajo peso bien podría afectar tu salud. Encuentra el equilibrio adecuado. Llevar una dieta sana puede ayudarte a mantener un peso saludable. De nuevo, todo en exceso es malo. Asombroso. Bueno, doctor, no tenemos más tiempo por ahora, pero queremos más consejos. Si desean saber más sobre cómo mejorar su vida, háganoslo saber en los comentarios. También podrías decirnos qué tan saludable es tu vida. ¿Haces ejercicio? Haznos saber. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.